Hoy 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos y aquí en Radio Trebujena, emisora municipal, vamos a dedicar el grueso de nuestro programa a este Día Internacional que fue proclamada por el Consejo Internacional de Archivos en el año 2008. La elección de esta fecha obedece a que el día 9 de junio del año 1948 la UNESCO estableció la creación del Consejo Internacional de Archivos con la finalidad de defender la protección y conservación del patrimonio documental. Y para ello hablaremos hoy con Salvador Daza, compositor, escritor, investigador español y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, que estará presente en directo vía telefónica con nosotros en Radio Trebujena. También hablaremos con María Luisa Vázquez, bibliotecaria municipal. Como siempre, este recorrido informativo en directo que pueden seguir en Radio Trebujena, emisora municipal, pueden hacerlo a través de la melodía, la frecuencia, la sintonía del 107.7 de la FM. También pueden hacerlo a través de internet en nuestra página web www.radiotrebujena.es para escucharnos a través de internet en nuestra página web desde cualquier parte de la geografía internacional en sus teléfonos móviles, tablets, ordenadores, etcétera, etcétera. Así que nada, nosotros cerramos este epígrafe inicial a tiempo de sumario. Pues ya estamos de vuelta en este matinal de Radio Trebujena, emisora municipal, y tenemos al otro lado del hilo telefónico, como anunciábamos hace unos minutitos en nuestro matinal, a Salvador Daza, de la vecina localidad de Sanlúcar de Barrameda, compositor, escritor, investigador español, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, Salvador, encantado de tenerte aquí una vez más en Radio Trebujena. Muchas gracias, igualmente, encantado. Te presento también al amigo Luis de Manuela, que nos acompañará durante la entrevista. Buenas tardes, señor Daza. Hola, Luis, encantado también. Encantado. Bueno, hoy Día Mundial de los Archivos, contamos con Salvador aquí en nuestro matinal informativo. Lo primero, para poner en contexto, Salvador, me gustaría que nos dijera por qué un mundo tan bonito como el mundo de los archivos es tan desconocido para tantísima gente, no sé. Es una pregunta que a mí me ronda siempre, ¿no?, en la cabeza, y me gustaría hacértela para iniciar la entrevista. Bueno, el archivo no es un centro, digamos, asequible a la mayoría de la población, como puede ser una biblioteca, ¿no? Porque, claro, para acceder a un archivo hay que tener una formación un poco, en fin, primitiva en el sentido de académica, ¿no? Unas nociones de documentación y de... porque la documentación que se conserva en los archivos, la documentación histórica de los organismos oficiales normalmente, o entre algunas entidades privadas, no están ordenados a lo mejor de forma lógica, ¿no? Y si uno no tiene unas nociones de cómo se catalogan esos archivos y cómo se puede acceder a esa documentación, pues la verdad que la búsqueda de información es bastante fatigosa, ¿no? Porque te puedes llevar días y días y semanas y a lo mejor no conseguís nada, claro. No lo localizas. No es un repositorio documental como una biblioteca que tú vas a tiro hecho, buscas este libro y te llevas el libro y ya lo tienes, ¿no? Sino que ahí es una búsqueda, pues eso, de investigador, que tienes que ir con la lupa rastreando todas las pistas posibles para encontrar el documento que tú estás necesitando. Entonces no
no es un sitio accesible a la mayoría de la población, es lo que quiero decir, que sí, que no es para todos los públicos, vamos. es para gente especializada, vamos, por lo menos que no especializada en general, pero bueno, que tengan unas nociones básicas de documentación, ¿no? De documentalistas, ¿no? Como investigador, ¿en qué estado se encuentran los archivos que ha consultado en cuanto a conservación y digitalización? Bueno, pues el panorama es bastante, para mí, bastante pesimista, ¿no? Porque ahora mismo estamos en una situación en la que ni siquiera, o sea, estamos en periodo de digitalización, vamos a decir así, ¿no? En una transformación de los archivos tradicionales hacia los archivos virtuales, pero esa transformación no se ha hecho, o sea, no se ha terminado, quiero decir, hay un porcentaje de archivos que tienen un porcentaje bastante alto de digitalización, pero la gran mayoría, está todavía, vamos, sin digitalizar, ¿no? Y sufren la mayoría de los archivos una falta de personal impresionante, ¿no? En todos los ámbitos, en el municipal, en el provincial, en el nacional. Y claro, esas consecuencias las sufre el investigador, porque yo llevo, por ejemplo, 5 meses esperando una documentación del archivo de Alcalá de Henares que no me la envían porque no tienen medios, digamos, o no tienen personal disponible, y entonces ahí tienen tantísimas peticiones de toda España, porque es un archivo que contiene toda la documentación de toda la administración española, y es tal el volumen de peticiones y la escasez de personal que tienen, que tardan muchísimo tiempo en enviarte una fotocopia de cualquier legajo, ¿no? Entonces, el panorama, pues eso, hace falta urgentemente que estos archivos contraten más personal y tengan más horario de atención al público y en fin, y que por lo menos hasta que se culmine este proceso de digitalización, ¿no? Vamos a hablar, si le parece, señor Daza, de historia y de música, que son, sin lugar a dudas, sus dos grandes especialidades, metiéndonos un poquito en faena. Hablando de música en concreto, ¿aprecia un interés real por la música de partitura, por así decirlo, en una tierra como Andalucía, que es más inclinada a priori por la tradición oral? Bueno, ya sí, ya desde hace unos años, hombre, la labor que se ha hecho desde la Junta de Andalucía, de la creación de tantos conservatorios, ¿no? Y de escuelas de música también, pues afortunadamente ya hay un porcentaje amplio de la población que bueno, que sabe leer música, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Porque es verdad que hace unos 30 o 40 años, pues la inmensa mayoría de la población andaluza era, vamos, pues, si se puede decir así, analfabeta musicalmente. Quiero decir que analfabeta de no saber leer una partitura, ¿no? Uh-huh. Pero ya hoy día hay muchísimos jóvenes que, ya digo, gracias a la labor de los conservatorios y las escuelas de música, y por supuesto las bandas, ¿no? Que ahí, por cierto, en Trebujena tenéis una banda magnífica, y gracias a eso ya estamos, vamos, en un nivel bastante aceptable en ese aspecto. E incluso el flamenco, que ha sido siempre un lenguaje oral más que de partitura, ya se están formulando en los conservatorios unas reglas y unas normas para que la gente que estudia la guitarra flamenca o incluso el cante flamenco lo hagan con un conocimiento técnico de las bases musicales, ¿no? Entonces, ahí se ha dado un buen paso adelante, y en eso sí tengo cierto optimismo en la realidad actual, ¿no? Usted fue creador y director también un tiempo de la banda Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda, concretamente, corríjame si me equivoco, en 1980. ¿Sí? ¿Cómo estaban los estudios musicales, no solo en Sanlúcar de Barrameda, sino en la comarca, antes de la creación de la banda? Pues a eso me refería antes. En esa época, cuando empezamos con la banda, aquí no había sitio donde estudiar música. O sea, el único conservatorio que existía en la provincia era el de Cádiz,
y nada, no existían ni siquiera escuelas musicales, ni municipales, vamos, de ningún tipo, ¿no? Algún maestro privado, yo incluso que yo empecé a estudiar en Sevilla, en el conservatorio superior, pues yo me dedicaba también en las vacaciones y en los fines de semana a dar clases particulares para poder crear la banda, porque no teníamos gente, digamos, preparada para eso. Y ya digo, desde el año 80 que empezamos con esa tarea, pues ha ido evolucionando y ahora mismo hay una cantidad de chavales preparados impresionante, ¿no? No solo en San Lucas, sino, ya digo, en Trebujena y en el puerto y en muchísimas ciudades de Andalucía, gracias a esta labor que se ha hecho de promoción de la música, ¿no? Damos un salto en la temática y hablamos de la historia. Usted, como acaba de decir Carlos, es doctor en historia por la Universidad de Sevilla y ha publicado, entre sus muchas publicaciones, valga la redundancia, un libro sobre Sanlúcar de Barrameda en la Guerra de la Independencia, en la Guerra Napoleónica. ¿Cómo se repartió la población numéricamente entre patriotas y afrancesados y qué papel desempeñó en el conflicto cada bando? Bueno, eso es difícil saberlo, ¿no? Porque la documentación no facilita tanta precisión en ese tipo de datos. Pero bueno, San Lucas no se diferenció mucho en ese aspecto de otras ciudades, ¿no? De España, porque ahí hubo una serie de veleidades políticas que todos sabemos, ¿no? De los cambios de régimen o los cambios de situaciones, ¿no? Por culpa de todo el conflicto que se había planteado, ¿no? Y una España sin rey, y una España casi prácticamente sin gobierno, y Sanlúcar sí cayó en manos de los franceses. Entonces los que el día antes eran totalmente patriotas, al día siguiente se habían convertido en afrancesados todo, porque era lo que había, ¿no? Y luego después, cuando llegó entonces los franceses se fueron, pues se convirtieron todo al constitucionalismo de Cádiz, y sin ningún problema. O sea que ahí se cambiaban de chaqueta con total facilidad. Se cambiaron muchos, ¿no? Los del ayuntamiento y los del clero, y en fin, y se supone que el resto de la población pues no tenía más remedio que seguir en ese aspecto el comportamiento de los dirigentes de la ciudad, ¿no? Profesor, coméntenos qué opinión le merece la leyenda negra que se le atribuye a la monarquía hispánica en América, porque hay mucha controversia al respecto. Unos dicen que es exagerada y otros afirman que se queda corta. Bueno, yo cuando me preguntan sobre eso siempre alego un testimonio que existe de un historiador sanluqueño del siglo XVIII, Velázquez Gastelu, que en su libro de historia de Sanlúcar, bueno, y de otros libros que tiene de historia escritas en ese siglo, no el siglo XVIII, comenta el expolio que está haciendo España en América, y la cantidad de víctimas que han sufrido los países americanos por culpa de la gestión española allí, ¿no? De colonial. Y este testimonio es importante porque Velázquez Gastelu no era un personaje cualquiera, era un hombre, era un regidor del ayuntamiento, fue nombrado por la monarquía marqués, no me acuerdo ahora sí, marqués de Campoameno, le dieron un título nobiliario, es decir, que era un personaje bastante implicado en el régimen del absolutismo que entonces gobernaba España. Y él reconocía en los libros que escribió que la actuación de España no fue una actuación limpia en ese aspecto, ¿no? Y entonces, después de eso vino la campaña de la independencia de los países americanos, vinieron ya todos los demás, todas las guerras y hasta el 98, etcétera, ¿no? Pero ese testimonio que está hecho en el pleno siglo XVIII
para mí es muy válido porque no es una opinión de un antimonárquico ni de un anti-español, sino que es una opinión de un patriota español que creía firmemente en España, ¿no? Sin embargo, reconocía los errores que se habían cometido. Otro de los temas que ha tratado usted profusamente el libro es la responsabilidad de los clérigos de la Iglesia Católica en muchos crímenes, ¿verdad? Por ejemplo, tiene publicado De la santidad al crimen, clérigos homicidas en España, 1535-1821, Lucifer con hábito y sotana, clérigos homicidas en España y América, 1556-1834, y Sangre en la sotana, clérigos homicidas en la España moderna y contemporánea. Y al hilo de todo esto, me gustaría preguntarle que, bueno, aunque el Santo Oficio no existía ya como institución durante la Guerra Civil, el papel de la Iglesia en 1936-1939 y aún después recuperó las viejas y malas artes de los inquisidores en materia de represión moral y material. ¿De qué manera se empleó la Iglesia y cómo afectó esto al grueso de la población, señor Daza? Bueno, pues, hombre, yo creo que la Iglesia fue precisamente el terreno donde el campo de batalla, digamos, más descarnado, por decirlo de alguna manera, de la Guerra Civil, ¿no? Fue una cuestión de que los militares que se sublevaron contra la República, una de las razones más importantes que aducían era que la República quería acabar con la Iglesia, ¿no? Y evidentemente pues la Iglesia se puso de parte del bando franquista, del bando sublevado, y entonces le prestó unos grandísimos servicios a estos militares, ¿no? Los bendijeron, incluso bautizaron la actuación que estaban teniendo, la bautizaron como cruzada. O sea, que no solo se remontaron a los comportamientos inquisitoriales de la Inquisición, sino a la Edad Media, de la época de las cruzadas, donde iban a recuperar la Tierra Santa, ¿no? Fue una cosa brutal, ¿no? Y así todo, bueno, pues dentro de hay que decir que ese terreno, desde luego, no es el nuestro, en el que nosotros hemos investigado, porque nosotros en nuestros libros nos ocupamos sobre todo de los crímenes cometidos por clérigos a nivel individual, es decir, como delito privado, ¿no? Como delito común, que así todo, siempre, cada vez que un clérigo cometía un asesinato, normalmente de una mujer, hay que decirlo, se actuaba, la justicia no actuaba contra él como un delincuente común, sino que siempre se le ponía como algodones, como una especie de fuero o de protección, ¿no? Para no juzgarlo, digamos, por las mismas leyes que los demás criminales, ¿no? Y en esto nos hemos centrado nosotros en nuestro trabajo, que siempre la Iglesia, pues en este país siempre ha tenido una posición de privilegio respecto a todos los demás, ¿no? A toda la sociedad en general. Gracias a todos estos estudios e investigaciones, Salvador, pues conocemos, ¿no?, todas estas historias. ¿Crees tú que se le da verdaderamente importancia desde las instituciones a los archivos, a nuestra historia, que finalmente se conoce a través de los archivos, muchas de las cuestiones de nuestra historia pasada? Sí, claro, yo creo que no se le da la importancia que tiene, evidentemente. Se ha hecho mucho, ya decía antes que, por ejemplo, los archivos militares, que antes eran prácticamente inexpugnables, ¿no? No se podían acceder a ellos, en los últimos 10 o 15 años ya se pueden consultar, e incluso, en fin, que se puede pedir documentación y tal. Ahí se ha hecho un buen trabajo a nivel nacional, pero todavía sigue habiendo archivos que son inaccesibles, que no se puede todavía acceder a la documentación, y además incluso hay documentos todavía sometidos a la ley de secretos oficiales, que es una ley de la época de Franco, y no se ha eliminado todavía esa ley, ¿no? Y después, por otra parte,
pues los archivos municipales están en una situación bastante dramática, porque la archivera municipal de aquí de Sanlúcar, por ejemplo, se jubiló hace ya más de 6 meses, y el ayuntamiento no tiene ningún tipo de interés, ni de prisa, ni de nada por cubrir esa plaza de archivero. Y entonces el archivo ahora mismo no tiene director, no tiene directora. Y lo mismo, por lo visto, me he enterado que pasa en el puerto de Santa María y en otros muchos archivos que ya decía antes que tienen una falta de personal bastante importante. Y eso es son depósitos de documentos que reflejan nuestro pasado, nuestra costumbre, nuestra familia. Son los padrones municipales donde podemos investigar de dónde venimos, qué es lo que pasó antes de nosotros, cómo eran nuestros padres, nuestros abuelos, en fin, las sociedades que vivieron antes que nosotros. Entonces eso tiene una utilidad estupenda para el presente y para el futuro. No solo es una cosa del pasado y ya está, sino que podemos aprender mucho de todo eso para funcionar mejor de aquí en adelante, ¿no? Y eso los políticos deberían reflexionar sobre esto y darle a los archivos la importancia que verdaderamente tienen y no dejarlos abandonados. Señor Daza, ¿está ahora en algún proceso de investigación? Sí, ahora mismo estoy en un trabajo que me interesaba mucho, pero lo veía muy complicado porque es tan amplio el tema en cuestión que me asustaba, ¿no? Pero ahora tengo más tiempo porque ya estoy retirado del trabajo que tenía y tengo más tiempo, y entonces lo estoy abordando con tranquilidad, que es el tema de la guerra civil. Y porque mi padre, por ejemplo, estuvo en la guerra también, y otra serie de personajes de aquí de Sanlúcar que tuvieron un protagonismo bastante importante en el conflicto bélico, y estoy poco a poco escribiendo este libro y además pudiendo leerme la gran cantidad de bibliografía que existe sobre la guerra civil, que es el gran tema de la historia española, ¿no? Que es de la que más libros se han escrito, e incluso más películas y más novelas se han creado, ¿no? Y ahora tengo el tiempo suficiente para abordarlo con una mediana solvencia, digamos, ¿no? Pero ya digo, cuesta mucho trabajo encontrar documentos y que te lo faciliten por esta falta de interés que hay en mantener los archivos en plena actividad, ¿no? Y deberíamos reflexionar todos sobre eso. Pues ha sido todo un placer, Salvador Daza, tenerte como siempre aquí en Radio Trebujena, y me gustaría que, para poner el broche de oro a esta entrevista, pues lanzara una reflexión final a los oyentes de Radio Trebujena. Bueno, pues, hombre, yo encantado de participar con vosotros ahí, porque Trebujena para mí es una ciudad hermana en donde tengo grandes amigos y, por supuesto, mi reflexión es que velemos todos por la cultura en general, ¿no? Que no, porque últimamente parece que la cultura es la hermana pobre de todo, ¿no? Y la cultura y la educación, evidentemente. Y entonces, estos tiempos tan difíciles que hemos pasado en la pandemia, nos hemos dado cuenta de que sin cultura no podemos vivir, porque nos viene una crisis de ese tipo y nos tenemos que agarrar a la música, a los libros y a la pintura y digamos a todo lo que es expresión del alma humana, ¿no? Entonces la reflexión simplemente es eso, que no abandonemos el terreno cultural y que pues sigamos apoyando todos los aspectos, digamos, que pueden engrandecer al hombre y a su pasado y a su futuro. Pues señor Daza, con esos buenos deseos que suscribimos desde Radio Trebujena, le agradecemos profunda y sinceramente los minutos que nos ha prestado de su valioso tiempo. Pues es un gran placer para mí y gracias a vosotros y a todo el pueblo de Trebujena. Un fuerte abrazo. Igualmente. Un abrazo, Salvador, muchísimas gracias. Gracias también a ti, gracias. Gracias, hasta la próxima.
Cerramos esta entrevista con Salvador Daza en este Día Mundial del Archivo. Salvador Daza, compositor, escritor, investigador español, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Seguiremos con este tema dentro de unos minutitos. Pausa musical y a la vuelta seguimos con este Día Mundial de los Archivos. Pedro Guerra, Debajo del Puente. Sí. Entonces dice tú...